Digamos, los adelantos, estas pequeñas aproximaciones que traigo el día de hoy están enfocadas en una investigación que está recién, digamos, comenzando y que tiene que ver con el análisis de la intervención estatal y municipal en la gestión de riesgo de desastres socioambientales. Esto forma parte de un programa más macro, ¿no?, que incluiría el norte de Chile en general, especialmente a partir de las ciudades, las principales ciudades, como entre ellas Iquique, y para un periodo que parte desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Ahora bien, acá hay dos elementos importantes que son las aproximaciones que tenemos hacia esta temática en general, no solamente contando con que las distintas bibliografías, antecedentes, estudios, investigaciones desde estas plataformas son escasas, es decir, desde lo que son los estudios de los desastres como plataforma conceptual y analítica, y también incluso desde, y más aún en el caso de Chile, desde la historia ambiental. Entonces, el acercamiento a estos procesos históricos, sociales, desde el análisis, por ejemplo, del impacto de fenómenos naturales, de amenazas extremas y de la detonación o no, porque no podemos decir o establecer a priori de que se detonaron procesos de desastres socioambientales, supone entonces una comprensión que es mucho más multifactorial, entre otras variables, con las dinámicas, por ejemplo, de los ecosistemas en los cuales se encuentran asentadas las sociedades humanas. Esto quiere decir que nosotros, para acercarnos a estos distintos elementos, para entender la intervención estatal, municipal, de cómo se manejaron la sociedad, las instituciones, los distintos actores sociales para enfrentar estos fenómenos, estas amenazas naturales extremas, necesitamos comprender algunas variables. Entre ellas tiene que ver con la variable donde se encuentran, de los ecosistemas donde se encuentran asentadas las sociedades humanas. ¿Ya? Para este caso, justamente, que nos convoca especialmente para el norte extremo de Chile, para Iquique, es importante entender que, por ejemplo, esta zona o la zona norte en general de Chile se caracteriza por climas extremos en cuanto a desérticos, por ejemplo, ya especialmente el norte grande. Iquique es una ciudad que está ubicada en el norte, lo que se conoce como el norte grande de Chile, en la actual zona norte de Chile. Ahora, aquí vamos a hacer unas salvedades más adelante, para el periodo especialmente, por eso menciono en el actual norte de Chile, porque no correspondía así, por lo menos en la primera parte del siglo XIX, para el caso de Iquique. Ahora, como les señalaba, esta zona en particular, que forma parte de la región de Tarapacá, es característico un clima desértico, que de la mano con las condiciones del suelo y la aridez influye justamente directamente en la escasa disponibilidad de los recursos hídricos. Ahora bien, nos preguntaremos, bueno, ¿por qué esto es importante? O traspasando lo que podría considerarse como determinismo geográfico, es necesario entender también estas dinámicas para nosotros poder analizar de en qué grado, en qué medida la población, los distintos actores sociales están vinculados, están adaptados, convive con ciertas condiciones que va a tener asociadas también la presencia de determinados fenómenos naturales a lo largo de su espacio territorial, digamos. Entonces, más allá de este determinismo geográfico, es importante entonces tomar en cuenta que, si bien la presencia y el impacto de estos procesos naturales está sujeta, ¿ya?, a las condiciones geográficas y climáticas específicas, la gestión de estos contextos está condicionada siempre a los sistemas socioproductivos, a los contextos sociales, políticos, culturales específicos, al establecimiento de las redes locales y al papel o el rol que puedan desempeñar los distintos actores sociales.
Así como esto además va a permitir la posibilidad o no que se detonen procesos de desastres socioambientales y la producción y reproducción de medidas y estrategias por medio de estos distintos actores sociales, para bien adaptarse y convivir con las condiciones naturales que son características o propias de esta región y el espacio donde se asientan los distintos grupos, las distintas comunidades, y que justamente esas características son las que van a posibilitar la presencia de determinados fenómenos naturales. En este sentido, también, y un poco en la misma línea, hay que destacar o hay que resaltar, aunque parezca bastante repetitivo, algunos elementos que tienen que ver mucho más conceptuales y analíticos. ¿Por qué? Porque no es solamente un acercamiento descriptivo a nombrar las distintas medidas que nosotros podamos, en el transcurso de la investigación, por ejemplo, encontrar frente a cómo actuaron las instituciones, por ejemplo, frente a una sequía, frente a una inundación, etcétera, sino entender en términos también conceptuales, en términos de categorías analíticas, desde dónde nos estamos posicionando para acercarnos a esta realidad. Así, el estudio histórico y social de los desastres como plataforma para acercarnos justamente analíticamente a este tipo de escenarios es bastante reciente, como sabemos, y se ha ido consolidando en todo caso en las últimas décadas. Justamente se desplazó una hegemonía que tenía el papel activo del fenómeno natural, mucho más descriptivo y sus condiciones físicas, y se sostuvo, y que además se sostuvo hasta mediados más o menos del siglo XX, bajo el alero de las ciencias naturales y aplicadas, por ejemplo, pero ya a partir de la década de los 90, como sabemos, comenzó a cobrar un mayor impulso. Sí, tenemos trabajos aislados, incluso desde el principio del siglo XX, también algunos elementos que nos pueden llevar a lo que actualmente manejamos como categoría de desastre en términos analíticos, incluso desde la polémica de Rousseau hacia el siglo XVIII, pero es a partir de esta década de los 90 con el decreto del 89 por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, como esta década como el Diseño Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres Naturales, que, paréntesis, y como ya sabemos, ya no se maneja esa categoría de esa manera, desastre natural, no obstante sirvió la década para dar un salto a una consolidación mucho más sostenida de estudios desde las ciencias sociales y humanas, no solamente en términos de producción científica sobre el tema desde distintas áreas que ya incluso venían trabajando el tema en la década de los 50, por ejemplo, en los 70, los 80, como la antropología, sino que también desde los conceptos y categorías de análisis ya una mayor relevancia a la vulnerabilidad. Esto va a ser importante porque nosotros tenemos que partir, y es una de, digamos, las ideas que se tiene en cuanto a metodología para la investigación que vamos a estar desarrollando, tiene que ver con, bueno, no todas las amenazas necesariamente a priori podemos considerar que detonaron desastres socioambientales, justamente para ya deslastrar un poco, quitar esta relación sinonímica que se ha establecido y que incluso todavía en algunas instancias o en algunos escenarios podemos encontrar entre lo que es el fenómeno natural, ¿ya? Y el contexto o el desastre propiamente. Otro aspecto, un aspecto importante en todo caso para seguir dando como algunas puntadas, algunas pinceladas en cuanto a detalles conceptuales, es que desde la historia ambiental también se está dando un impulso a los estudios sobre desastres vinculados a amenazas naturales y biológicas, con un eje transversal que se sostiene justamente a partir del diálogo entre lo natural y lo humano. Y de allí una de las grandes conceptualizaciones que tiene, que es el desastre socioambiental. En este sentido, y siguiendo justamente los planteamientos que, por ejemplo, nos hace Alfredo López, se detonan en el contexto de una red que es mucho más híbrida, donde se van a vincular o establecer vínculos entre las comunidades humanas y no humanas. Esta plataforma, a su vez, nos permite entender que estos procesos desde un paradigma más ambientalista, que atiende la relación mucho más estructural entre, y el clásico binomio, digamos, entre naturaleza y sociedad. Esta interrelación puede ser observada en ese sentido a través del impacto de fenómenos naturales.
Además, nos va a permitir con ella y a partir de ella que estos espacios de asentamiento humanos adquieran historicidad a partir de la transformación social, económica, etcétera, que traspasa una relación mucho más primaria de subsistencia y posibilita la producción y reproducción de condiciones materiales y subjetivas históricamente condicionadas, digamos. Ahora bien, en el marco, como ya les señalaba a un inicio, de esta contextualización, estas plataformas que hemos decidido colocar a dialogar, digamos, para la investigación, es que nos encontramos desarrollando este programa de investigación que apunta o se dirige a entender esta intervención estatal y municipal en la gestión de riesgo de desastres, especialmente enfocadas en eventos climáticos extremos y biológicos en el norte de Chile en el periodo que mencionamos, y tomamos comunidades de análisis las principales ciudades. Entre ellas nos encontramos con Iquique, y como caso de estudio los periodos de sequías extremas, ¿ya? Estos periodos vistos en el escenario más macro del norte, ¿ya? Y especialmente en este caso el programa estaría no solamente con la ciudad de Iquique, sino también con La Serena, por ejemplo, Copiapó, etc. Estos casos de estudios, tenemos las sequías extremas del 1892, de 1908, 1909, 1924, 1933, por ejemplo, lluvias torrenciales o inundaciones, en 1877, 1880, 1891, 1902, 1905, por ejemplo, 1918, 1929, y brotes epidémicos como los que se dieron entre 1879 y 1883, 1885, 1888, 1896, 1894, 96, 1921, 1923, por ejemplo. En ese sentido, resulta fundamental, más allá de este clásico binomio, es decir, de observar estos escenarios a partir de ese binomio entre naturaleza y cultura, sociedad, cuando nosotros hablamos de la intervención estatal y municipal, ya nos interesamos por esa relación mucho más entre naturaleza y Estado. Y ahí es donde nos hacemos las preguntas, o entre las preguntas que nos hacemos, ¿no es posible realmente localizar para este periodo ya políticas públicas, por ejemplo, que atendiesen la problemática del impacto de amenazas naturales o bien el desenlace catastrófico de estos? Para ello es importante, en términos teóricos y metodológicos, que recién estamos como comenzando a debatir sobre ello, porque la misma categoría de políticas públicas, digamos, es mucho más reciente y desde partes de otras áreas. Por eso la construcción, sobre todo especialmente para el estudio de desastre, desde las plataformas analíticas, parte mucho de la transdisciplinaridad, de poder nosotros construir metodologías que nos permitan acercarnos a estas problemáticas y entender al desastre como el cruce en el espacio y en el tiempo de un contexto vulnerable y una amenaza, en este caso, natural, pero que el desastre en sí mismo nunca va a ser natural, es decir, no es la amenaza, sino que detona procesos críticos que ya existían y es lo que hace que el escenario ya tenga esas características catastróficas, digamos. Ahora, en este sentido, o vamos a partir, no por comprender lo que es el mismo ciclo de las políticas públicas, o lo que se entendería políticas públicas como un programa mucho más sistemático. Por eso es difícil encontrar y rastrear ya, y no se parte a priori de establecer de que existía una política, sino medidas, ya hay distintas intervenciones desarticuladas entre ellas y que atienden sí a una problemática que es contingente y que para ese momento, y que es una de las características en todo caso de las políticas públicas, digamos, siguiendo el ciclo de políticas públicas en los planteamientos que nos hace Bardach al respecto, que comienza con la definición del problema, es de quién identifica el problema que existe y culmina con la posibilidad de replicar justamente las distintas medidas que se toman. Ahora bien, un aspecto fundamental y que es el eje en todo caso de la investigación, de la disertación, es que los desastres, en tanto instrumentos de observación social, para utilizar la famosa frase del historiador Pablo Pérez Mallaína, a propósito del terremoto de Lima de 1746,
nos va a permitir entender una articulación asimétrica de espacios regionales, pensando en la clasificación que realiza el historiador Luis Castro con motivo de los procesos de modernización y conflicto social en torno a los recursos hídricos en el norte de Chile desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esto es interesante porque no solamente nosotros normalmente podemos encontrar en la literatura y toda una discusión y toda una también polémica, no siempre puntos de encuentros entre los distintos investigadores sobre lo que podemos nosotros considerar como, por ejemplo, desastres focalizados, que es hacia donde apunta justamente esos espacios regionales asimétricos, ¿no? Es decir, entender que si tenemos una inundación, unas lluvias torrenciales, pudo tener desenlaces diferentes según las condiciones mucho más locales y que tienen que ver con la activación, ¿no?, y las respuestas que construyen los distintos actores sociales en ese momento. Paralelamente, comprender estos espacios, entonces, asimétricos, es una oportunidad para analizar los desastres y por eso se parten con las distintas unidades de análisis, es decir, entender también las particularidades, ¿no?, de cada ciudad y de cada intervención a nivel local para poder comprender la manera en que se reacciona o se tiene, qué cara puede tener el impacto de determinada amenaza en determinados contextos. Ahora, esto es una problematización que nos va a acercar mucho más en términos teóricos y metodológicos, que también, digamos, está bastante incipiente, estamos comenzando a trabajar en ella para acercarnos a esta intervención estatal y municipal. Es necesario, además, importante que este espacio, es decir, en el norte de Chile, principalmente, y en Iquique como manera particular, con la expansión, ¿no?, territorial del Estado chileno, que parte formalmente, digamos, desde 1830, junto a procesos modernizadores, buscaban aglutinar, consolidar un proyecto nacional. Por eso va a ser importante tener siempre presente como la categoría de desastres focalizados. ¿A partir de qué? Especialmente a partir de proyectos estratégicos sustentados en una consolidación y extensión del territorio. Eso van a ser elementos que nos van a dar a nosotros, por ejemplo, insumos para abordar en términos mucho más analíticos una categoría como desastre. Es decir, no rastrear o no asumirla en términos de perceptivos o descriptivos, sino en términos analíticos. Esa consolidación o esos proyectos estratégicos que van a sustentar la consolidación y extensión del territorio se va a realizar a través de una, por ejemplo, ¿no?, a través de la conectividad vial, férrea en general, y que va a permitir, en todo caso, va a tener como norte una mayor explotación de los recursos naturales. La incorporación también va a ser importante a la economía mundial y el conocimiento cartográfico y territorial. Ahora, todos estos elementos van a conducir justamente a esta articulación asimétrica de espacios regionales, que va a ser la base del entendimiento en términos teóricos metodológicos de los desastres focalizados. Ahora, nos preguntaremos, bueno, ¿esto por qué resulta importante en general para la discusión? Y es que justamente ellos nos van a permitir comprender las prácticas y convivencias diferenciales de la población, y ahora pensemos en actores sociales con fenómenos climáticos extremos, ¿ya?, y biológicos según las regiones, y la identificación si se detonaron o no desastres focalizados en este caso. Ahora bien, al estar el interés puesto en la intervención municipal y nacional frente a estos escenarios catastróficos, digamos, se hace entonces necesario entender las acciones sostenidas y realizadas en un marco espacial y temporal que nos permita comprender los roles que desempeñaron diversos actores sociales e institucionales mucho más en el largo plazo. Por eso el periodo que tomamos y que van a posibilitar que las diversas acciones se traduzcan o no en una política para atender este tipo de eventos. No sabemos a priori si se pudo establecer o no en una política. Vamos a rastrear justamente parte de estos elementos. La idea es entender
que los contextos van a generar o generan condiciones específicas de relacionarse con los fenómenos naturales, especialmente aquellos que van a resultar recurrentes en zonas geográficas, y al mismo tiempo pueden convertirse en variables que condicionan esta capacidad de respuesta frente a eventos naturales extremos o de rango extraordinario. Y las estrategias que producen y reproducen justamente los agentes municipales y estatales como resultado de la puesta en práctica de diferentes medidas destinadas a atender tanto los impactos, los efectos de amenazas naturales y biológicas. El marco que seleccionamos parte desde 1877, ¿no? Y no es casualidad, este año se caracterizó por fuertes lluvias que abarcaron desde el desierto de Atacama hasta Chiloé. Además, el caso de Iquique sufrió un segundo sismo de gran intensidad tras el de 1868, un incremento de las lluvias estivales también. Ese mismo año, gracias a, de hecho, sale una de las grandes referencias que tenemos en términos bibliográficos en Chile para los estudios del clima, un clásico, que es el ensayo histórico sobre el clima de Chile por Benjamín Vicuña Maquena, que tiene buenos insumos para el caso de las sequías, especialmente a nivel colonial, pero que es una de las grandes referencias, ¿no? También es considerado entre 1877 y 78 un evento El Niño, ENSO, fenómeno que tiene implicaciones, como sabemos, globales en el clima. Ahora bien, ese marco responde a estos intereses. Por un lado, ha asociado hacia el impacto de una amenaza natural hidrometeorológica, de hecho, y cierra con la sequía de 1933, que abarcó, ¿no?, entre Atacama y Coquimbo. Se dieron muertes animales en los valles, disminución de los caudales de los ríos, pérdida de las cosechas, etc. También se enmarca, y es otro de los puntos que con eso vamos a ir cerrando, otro de los puntos importantes para la selección es que se enmarca en los inicios de la incorporación, de hecho, de la administración chilena en la ciudad de Iquique, el auge y la decadencia del sistema salitrero, el retorno del cobre como producto clave en la economía de Chile, dentro del proceso final del segundo ciclo de expansión económica para la década de 1930. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros la producción y reproducción de procesos de manejo y gestión de desastres detonados por amenazas naturales dentro de la construcción y consolidación de los estados republicanos y nacionales, precisamente en un periodo que permite el mantenimiento de un orden de la sociedad regional, pasó de estar sujeto de los intereses de grupos económicos a formar parte del Estado, digamos, a partir de una densificación de los agentes estatales y una creciente dependencia en el financiamiento. Entonces, en ese sentido, es una investigación que recién estamos nosotros comenzando. Quería traérselas acá para que podamos, para que podamos seguir viéndola, para que podamos además más adelante seguir presentando especialmente ya los avances cuando se vayan a construir o reconstruir los estudios de casos, digamos, cada uno de los periodos. Es un programa que va a llevar bastante tiempo, pero que en general me tiene bastante motivada, especialmente por las distintas discusiones a nivel más teórico que se dan para nosotros como distintos investigadores, investigadoras que estamos enfocados en el tema de los desastres, como nos permitan, insumos que nos permitan acercarnos y a dar una lectura de este tipo de escenarios. Y con eso esa sería mi pequeña contribución el día de hoy.